investigador del pasado indígena, tiene el mérito, junto con su maestro Ángel María Garibay Quintana, de haber trabajado por volver a poner el interés en las lenguas, en las culturas indígenas de nuestro país. El momento en que ellos inician el esfuerzo por el conocimiento de las culturas prehispánicas de México, se criticaba mucho, por ejemplo, la existencia de una literatura náhuatl, de una filosofía náhuatl, y ellos la rescatan, la dan a conocer, hacen un trabajo filológico. No fue solo un intento de reposicionar al indígena, solo en el ámbito, como se le solía retomar, de la política, para estar presente el pasado indígena como base de la nación mexicana, ¿no? Ellos lo hacen a través de las fuentes, de los documentos, de las pictografías, de lo que ellos ven como la voz de los indígenas, la historia indígena contada por ellos mismos, narrada por ellos mismos y que quedó consignada en fuentes, muchas del siglo XVI, XVII, en los códices, en palabras de los nahuas. Pues él era un tlamatini, ¿no? Un sabio, alguien que llegó a conocer de manera profunda no solo la cultura náhuatl, donde hizo sus mayores aportaciones, sino abrir la ventana a conocer las culturas mesoamericanas en general. Él formó a muchas generaciones en México y en el extranjero, particularmente a partir de su seminario de cultura náhuatl, un seminario que instituye el doctor Ángel María Garibay. Lo abren juntos, el doctor León Portilla, muy joven en ese tiempo, con su mentor, con el doctor Garibay, y este seminario se convierte en un semillero de investigadores y de investigaciones que de él se generaron, muy importante. Por ejemplo, podemos mencionar entre los compañeros que pasaron por ahí, grandes maestros al presente: el doctor Alfredo López Austin, Josefina García Quintana, José Rubén Romero Galván, Thelma Sullivan, Jacqueline Durán Forest, Federico Navarrete, en fin, el doctor Javier Nogués. Muchos estudiosos tuvieron presencia en ese seminario. Tuvimos la oportunidad en el Colegio Mexiquense de contar con su presencia desde el año 2011, cuando en un simposio sobre códices él se refirió precisamente a los aportes, a la historia de las investigaciones en torno a las pictografías mexicanas, que fue otro de los temas que él más trabajó. Él también fue editor de códices. Podemos señalar que tuvo preocupación por la difusión del conocimiento, por una difusión amplia del conocimiento. Sus publicaciones son evidencia de ello. No escribía solamente para un público muy especializado, sino también tiene obras por las cuales el mexicano tiene un acceso a una idea de su pasado. Por ejemplo, entre los libros más notables está Visión de los Vencidos, que es uno de los libros de su obra que más se han traducido. El aporte del doctor León Portilla en la investigación tuvo como pieza fundamental la filología de los textos en náhuatl. Yo creo que él marca un cambio en los estudios sobre el México prehispánico, ya que estos se realizaban con apoyo básicamente en las fuentes en español y unas pocas traducciones que del siglo XIX, de comienzo del siglo XX, se acarreaban de escasas fuentes del siglo XVI. El doctor León Portilla y el doctor Ángel María Garibay volvieron a enfatizar la importancia de acercarse a los testimonios indígenas. Ellos hablaron de la existencia de una literatura náhuatl que para ese momento tenía que ser rescatada. Los estudios históricos y filosóficos del doctor León Portilla se fundamentaron en
acercarse a fuentes que no habían sido suficientemente trabajadas en ese momento. Estoy hablando de los códices matritenses, del códice florentino, de la historia tolteca chichimeca, del códice chimalpopoca y otras que ellos aprovecharon muy bien porque se introdujeron al análisis de los conceptos náhuatl en su propio idioma. De hecho, este interés por el idioma fue algo que también permeó en su labor docente, pues los estudiantes quienes participaron del Seminario de Cultura Náhuatl pues tenían que adentrarse en el idioma de este o de otros idiomas mesoamericanos para hacer estudios pues mucho más sustentados. Y también el doctor León Portilla tiene una beta, a lo mejor que a veces señalamos poco, desarrolló una beta, un gusto a través de su amor por el idioma náhuatl, por su conocimiento profundo del náhuatl clásico y moderno. A partir más o menos del volumen, si mal no recuerdo, el volumen 18 Estudios de Cultura Náhuatl, dio espacio para que escritores de lenguas indígenas que se dedicaban a la literatura, a la poesía, en sus propios idiomas, tuvieron un espacio en Estudios de Cultura Náhuatl. Es decir, él promovió el desarrollo de las literaturas indígenas contemporáneas y también tuvo el gusto por hacer algunos trabajos, ¿no? Algunos de ellos son conocidos, hizo algunas poesías en náhuatl. Eso también fue algo que le llenó. Fue un hombre a la altura de su tiempo. Yo creo que cumplió bien con los retos que tuvo, muy completo. Ya es difícil en una persona conjuntar roles tan diferentes, ¿no? El académico, el profesor, el artista, también fue servidor público. En algún momento estuvo trabajando en el Instituto Indigenista Interamericano, ¿no? En una parte de su vida. También fue delegado y embajador de México ante la UNESCO cuando se van a conmemorar los 500 años del encuentro entre dos mundos, como él lo denominó. Entonces, fueron muchos ámbitos. Su participación en la prensa, ¿no? También con una opinión sobre lo que pasaba en el México, a lo largo del México que él le tocó vivir, no dejó de participar también en espacios de prensa. Entonces, fue alguien que tuvo una vocación que lo comprometió con su país, con los indígenas, con sus alumnos, con la gente que se acercara a él, quienes tuvimos la oportunidad de convivir, de ser sus alumnos, pues echaremos de menos pues su cátedra, ¿no? Siempre no solo amena, no solo tenía una facilidad de palabra, sino siempre con un conocimiento, con algo que dejaba de enseñanza.